Alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. Fernando, hay días de vacaciones. ¿Estos días de vacaciones se cuentan todos o hay algunos que no cuentan? Bien, Manuel. Mira, cuando se otorga un cierto número de días de vacaciones, vamos pensando, por ejemplo, que a ti te tocaron 12 días de vacaciones, puesto que cumpliste ya con tu 4º año de servicios prestados. Uh-huh. Tu periodo vacacional inicia el día 1 de abril. Uh-huh. Eso no significa que tus vacaciones van a concluir el día 12 de abril, porque son 12 días, y que debas de incorporarte a laborar el día 13 de abril. Te voy a explicar por qué. Por lo siguiente: para efecto de terminar los días de vacaciones, se deberá considerar solamente los días laborables, ¿no? Atendiendo a la jornada laboral de cada trabajador. Claro. Es decir, no se van a contar, por ejemplo, tu día de descanso semanal, uh-huh, ni tampoco se van a contar los días festivos que se pudieran atravesar. Que se pueden atravesar. De vacaciones, ¿no? Pero sí son pagados, por la empresa. Y son pagados por la empresa, ¿no? Okay. Por ejemplo, en tu caso concreto, si tú ingresas a trabajar, inicias tus vacaciones el día 1, y el día 1 parece ser, déjame ver el calendario, parece ser que es jueves, uh-huh, pues tu día de vacaciones uno sería jueves, viernes, sábado sería tu tercer día, el domingo no se va a contar porque, uh-huh, era tu día de descanso, okay, obligatorio. Y entonces tu 4º día sería el siguiente lunes, martes, miércoles, tal. Quiere decir que tú, en lugar de incorporarte el día 13, te incorporarías al día 15. Ajá. Porque tus domingos no se van a contar. Esos son los días que no se cuentan. Computar. Perfecto. Esos son los días que no se cuentan en el periodo vacacional. Sí, cuando hay incapacidades, Manuel, tampoco. Por ejemplo, porque me tocó un caso un día que a veces escucha uno cada cosa. Un patrón dice: oye, tengo un trabajador incapacitado y le voy a dar sus vacaciones de una vez. Uh-huh. No, esos días no cuentan como vacaciones, ¿no? Así Tienes es. que esperar a que ya concluya su incapacidad y entonces darle sus vacaciones. Ahora, ¿qué pasa, Fernando, si un trabajador está de vacaciones y por alguna enfermedad X se incapacita y va al seguro? Bueno, en ese caso, fíjate qué buena pregunta me haces, porque es un tema que se puede controvertir, uh-huh, pero estamos frente a una enfermedad y pues legalmente, atendiendo a la legislación, pudiera no computarse, ¿no? Como vacaciones, pero por lo general no ocurre así. Si tú te quiebras un brazo de vacaciones, no fue dentro del periodo laboral, no es responsabilidad de la empresa. Se puede decir que así es, pero, uh-huh, digamos, si te dan 15 días de incapacidad y tus vacaciones se acabaron a los 3 días, pues tú vas a seguir incapacitado sin presentarte a laborar, claro, y disfrutando de una indemnización por parte del... Muy bien. Ahora, dentro de las vacaciones, Fernando, hay prima vacacional, ¿verdad? ¿A cuánto equivale este concepto? ¿Cómo se calcula esta prima vacacional? Bueno, mira, Manuel, en esencia, la prima vacacional es un excedente que la Ley Federal de Trabajo obliga a los patrones a entregar a los trabajadores, y que en esencia constituye esa parte adicional que le permitirá al trabajador disfrutar, pues, de algo extraordinario durante ese lapso de tiempo, ¿no? Es decir, se entiende que el salario diario que percibe en esos días de descanso, pues forman parte de su gasto corriente, de lo habitual de un trabajador, y recibir solo su salario pues no le permitiría solventar esos eventos, uh-huh, extraordinarios que te comentaba, como el de salir, viajar a algún lugar, visitar a alguien, etcétera, ¿no? Entonces es la esencia de esta prima vacacional, uh-huh, que debe de ser cuanto menos, dice la Ley Federal de Trabajo, un 25% sobre los salarios correspondientes al trabajador por concepto de vacaciones. Insisto, cuando menos un 25, si el patrón le quiere dar el 50, si le quiere dar el 100%, el 200%,
lo puede hacer. Es un excedente a lo que le corresponde por ley de vacaciones, pero la prima vacacional está dentro de la ley también. Sí, la prima vacacional es algo adicional que le va a dar el trabajador, el patrón. Tú sales de vacaciones 6 días, te pago tus 6 días. Más el 25%. Más el 25% de esos 6 días. Excelente. Las vacaciones deben de otorgar justo al cumplirse el año, ¿o qué plazo tiene el patrón para otorgarlas? Bueno, la letra de trabajo establece que las vacaciones deben concederse a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios, ¿no? Los patrones dicen entregarán anualmente a los trabajadores esa prestación. Te platico una anécdota que también ahorita me acordé. Sí. Recuerdo un patrón que me pidió que fuera a hablar con sus trabajadores porque por circunstancias propias de la operación esa empresa había contratado como unos 80 trabajadores en una fecha determinada de un año anterior para iniciar con una industria, ¿no? Una industria mueblera. Y pues todos los trabajadores, los 80, cumplieron el año al mismo tiempo, pues todos fueron contratados en el mismo día. Y bueno, pues al modo, ¿no? De repente hay líderes ahí y pues se pusieron un plan de que todos querían irse de vacaciones el mismo día, o la gran mayoría. No, pues no. Entonces, pues el patrón me habla asustado, oye, Fernando, pues mira que, no, ya les explico, mire, la letra de trabajo dice que tiene usted 6 meses, después de cumplir el año el trabajador, tiene 6 meses para programarle sus vacaciones. En este caso concreto, usted deberá ponerse de acuerdo con ellos para hacerlo de manera escalonada y estratégicamente, de tal manera de que no impida que siga funcionando. Sí, que no interfiera y no dañe la mano de obra de una empresa, pues. Exactamente. Ahora, Fernando, ¿qué pasa con los trabajadores que por X circunstancias no salieron de vacaciones? ¿Son acumulables? Bueno, mira, en la práctica se da, Manuel. En la práctica se da, ¿no? ¿Pero por ley? Pero por ley no debiera de ser así. El patrón debe de programarle sus vacaciones a los trabajadores y de común acuerdo acordar. Oye, me acordé ahorita, entonces, ¿qué hacemos con Carlos Romero de Champs, que quiere cobrar 25 años, que dice él que no salió de vacaciones y que los va a cobrar todas? Voy a ver, Manuel, dónde esas cosas que Oye, qué manera discúlpame que me salga del tema, pero qué manera de reírse de la gente. No, pues es que hay cada barbaridad. Hay mucho pillo. Mucho pillo, con un alto grado de nivel de cinismo y de desvergüenza. Bueno, continuamos con el tema, entonces no son acumulables por ley. No, Manuel, te digo, pero en la práctica se da a veces. Se dan algunas circunstancias que, por ejemplo, la ley misma dice que las vacaciones no son negociables, ¿no? O sea, no debiera de un trabajador renunciar a ellas. Pero sucede, mira, pues vemos las circunstancias, ¿no? Uno pudiera pensar de la siguiente manera, que un patrón le exija a un trabajador, por ejemplo, oye, tengo mucho trabajo, te voy a pagar tus vacaciones, pero quédate a trabajar. Allí el patrón estaría violentando el derecho del trabajador. No le puede obligar, ¿no? No lo puede obligar. No lo puede obligar. Pero sucede al revés, Manuel, en la práctica. En la práctica sucede que el trabajador le dice al patrón, quiero mis vacaciones y voy a trabajar. Tengo la oportunidad de trabajarlas porque tengo la necesidad de hacerlo. Tampoco está obligado el patrón a aceptar. El patrón tampoco estaría obligado, sin embargo, en la práctica sucede pues que es una cuestión de, casi yo diría hasta solidaria, ¿no? Con estos tiempos tan difíciles, así es. Veces es una forma de ayudarlo. Y se accede, ¿no? Y se accede a esas circunstancias, hay que hacerlo nomás bien documentado. ¿Cómo se le paga el salario a los trabajadores que tienen salarios variables a los comisionistas, por ejemplo, que ganan a destajo? Adelante, Fernando. Muy bien, Manuel. A los trabajadores de salario variable o mixto se les debe pagar sus vacaciones determinando el promedio del salario del último año de servicio. Se debe de promediar y dado ese resultado se les pagarán sus días de vacaciones. Okay. Los demás
con su último salario ordinario vigente al momento de que se les otorga la vacación. Ok, estos son para los trabajadores a destajo, a los comisionistas. Sí. Ok, Tiene perfecto. sueldo variable, se promedia su último año. ¿En algún momento se puede perder el derecho a recibir vacaciones, Fernando? Pues sí, Manuel, la regla general dice que las obligaciones del patrón prescriben a un año, ¿no? Contado a partir del día en que las vacaciones pudieron ser exigibles. Uh-huh. Hay cierta controversia aquí, sobre todo al momento de determinar a partir de qué momento empieza a correr ese año. Yo soy de la idea de que empieza a correr después de los 6 meses en que se cumplió ese año. Sí. Ese criterio más favorable a los trabajadores, que es el que debe de prevalecer. Y segundo, por la naturaleza de la figura de la prescripción, Manuel, que es la liberación de una obligación después de que esta surge y al concluir Hay muchos 6 meses después, ahí debe empezar el año. Hay muchos trabajadores que acumulan o piden la acumulación de los días de vacaciones, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, de que no agarré las vacaciones, bueno, pero me das los días del año pasado y los junto en este año. Sí, son prácticas, Manuel, son de esas cuestiones de hecho, Uh-huh. que a veces no consiente el derecho, pero que se dan, y yo siento que no se debe fomentar el cumplimiento de la ley, pero en estos casos a veces son eventos de buena fe, son eventos de que, mire, patrón, me puede dar la mitad de las vacaciones, Uh-huh. Porque y luego el otro año se va a casar mi hija y yo voy a ocupar viajar y quisiera agarrar 2 días más, y si el patrón accede, pues estamos todos felices. ¿Hay sanciones, Fernando, para los patrones que no otorgan vacaciones? Supongo, ¿no? Muy bien, mira, atendiendo a eso que me has preguntado, Uh-huh. sí las hay, por supuesto. Son de 50 a 250 UMAS, Uh-huh. si la autoridad detecta pues que has incumplido con estas obligaciones. Por eso te decía ahorita que se debe dejar documentado cuando sucede ese tipo de acuerdos entre patrón y trabajador. De repente un trabajador le dice, patrón, voy a trabajar las vacaciones. Entonces el patrón hace su nómina normal y aparte le entrega un dinero de vacaciones, pero no emitió las documentales correspondientes para efecto de dejar constancia de que se le pagaron las vacaciones. Cumplió con el pago, ¿no? Ajá. Entonces ahí hay que asesorarse bien para al margen de ese acuerdo de buenas voluntades y de buena fe al que llegaron, no vaya a llegar un inspector de trabajo y resulte que en todo el año no emitiste un comprobante de vacaciones porque tú creíste que con pagárselos ya cumplías con eso. O sea, tienes que dejar constancia ante las autoridades de que pagaste las vacaciones. Así es, todos hacerlo bien. Muy bien, Fernando. Fiscalmente, ¿hay repercusiones? ¿Tiene el pago de las vacaciones alguna repercusión fiscal? Sí, Manuel, por supuesto. Para efectos laborales, para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos de las cuotas de seguridad social que hay que pagar al INS, hay que pagarle al Infonavit, el pago de las vacaciones como tal corre la misma suerte de un salario ordinario, ¿no? Pues esto en esencia constituye lo mismo, ¿no? Es decir, el salario cuando trabajas te lo pago y luego te pago un salario pero con goce de descanso, ¿no? Se entiende que es el mismo día de salario, corre la misma suerte. Uh-huh. Pero el ingreso que sí es extraordinario es la prima vacacional. ¿Okay? Por el primero, el salario, hay que pagar, integra salario, por ejemplo, para efectos de determinar el salario base de cotización, Ajá. que será la base de cotización para las cuotas del INS del Infonavit. Es un ingreso grabado para el impuesto sobre la renta para el trabajador, que va a dar pie a una retención de impuestos en su caso, o a lo mejor la entrega de un subsidio para el empleo si el salario es bajo de ese trabajador, ¿no? Pero la prima vacacional, te decía, ya tiene un trato un poco diferente en tratándose del impuesto sobre la renta. Esta ley señala que estará exenta de impuesto
para los trabajadores hasta por un importe de 15 UMAS. ¿Esto se calcula en UMAS por qué, Fernando? Las UMAS ya están más bajas que el salario, que el peso. Sí, pues mira, esto fue una cuestión que se cabildeó muchos años, porque en esa lucha de incrementar los salarios mínimos, que había una resistencia a incrementarlos, porque al mismo tiempo que incrementaba el salario mínimo, pues también se incrementaban las sanciones, las multas, algunos parámetros que se medían con esto, el salario mínimo, y que podían ser perjudiciales para la sociedad en general. Entonces, pues se desvinculó, por lo tanto, se desvinculó el salario mínimo y se creó una unidad de medida para efecto de que las multas y de cualquier otra cosa que no fuera laboral, que se necesitara medir en una unidad de medida, pues fuera a través Supuestamente las sumas estaban protegidas de cualquier devaluación, ¿no? Más bien se van actualizando, Sí. se van incrementando cada año, atendiendo precisamente al como aspectos inflacionarios, ¿no? Y Ahora, Fernando, sí. el pago el pago de las vacaciones, ya por último, va libre de impuestos. Ya lo que recibe el trabajador Ajá. ya debe de estar libre de impuestos en su bolsa, ¿no? Porque en este caso el patrón le retiene el impuesto que se causa. Ya, el pago que se le da al trabajador ya es íntegro. Ya es íntegro. Es decir, te tocaron 10 días de vacaciones y ganas 1,000 diarios, son 2 pesos Bueno. de tus vacaciones, más el 25% de tu prima vacacional. Ujú. Te calcula el impuesto el patrón y dice, bueno, te tengo que retener 2,000 pesos, entonces ya no te va a dar 12, te va a dar 10.